Bueno, buenas noches. Voy a compartir pantalla. Tara, ta. Bueno, bienvenidos a esta tercera sesión de la CIPA de inocuidad alimentaria. Eh, esta tercera sesión quedamos en las normativas sanitarias de acuerdo por líneas de alimentos. Bueno, retomando, teníamos estas normativas para productos cárnicos, comestibles y derivados. Importante tener en cuenta las normativas por alimentos porque obviamente ustedes tienen líneas de procesos diferentes, ¿cierto? Unos tienen líneas de panadería, otros de cárnico, lácteos, frutería y demás. Entonces, dependiendo del enfoque de cada línea, de cada proceso, yo les explicaba que cada proceso pues tiene una característica, el alimento la estructura es diferente para cada una y demás. Entonces, vamos a revisar un poquito las normativas nuevamente. Para cárnicos y derivados dijimos que el decreto 1500 y el decreto 2162. El uno porque va directamente hacia la parte de inspección, vigilancia y control de todo lo que tiene que ser carne, productos cárnicos y derivados cárnicos. Y el decreto 2162 ya para productos procesados y obviamente este viene para producción, procesamiento, transporte y expendio. Esto es importante que lo tengan en cuenta. En lácteos y derivados están manejando el decreto 616 que cumple con el reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano. Fíjense que no es solamente la parte de transformación, sino es procesamiento, envase, transporte, comercialización y expendio. El decreto 1880 establece el reglamento técnico sobre requisitos sanitarios y de inocuidad para la leche y los productos lácteos. Y obviamente aquí especifica la parte microbiológica de la leche cruda, que es muy importante y también la exigencia para los tratamientos térmicos. En frutas y hortalizas frescas está la resolución 2674, que es la que manejamos todos para la parte de registro, prevención de explicación sanitaria, y la resolución 1407, que contiene los criterios microbiológicos para alimentos. ¿Listo? Aunque en general los alimentos se aplican a frutas y hortalizas mínimamente procesadas. En cereales, granos y derivados tenemos la resolución 1407, que contiene los criterios microbiológicos, 2056, que es sobre la parte de subproductos, como los productos de panadería, galletería, pastelería, repostería. Y obviamente tenemos un punto clave que es el desarrollo de micotoxinas, como son las aflatoxinas y plagas para la función y puntos críticos de control. También tenemos la ley de etiquetado. Recuerden que la resolución 2492, que en donde dice cómo debe ser el rotulado, el etiquetado nutricional frontal del alimento, todo lo que la información que se debe proporcionar al consumidor como datos precisos sobre el contenido de nutrientes del producto y obviamente la tabla nutricional. Y la 810, que es la que habla sobre toda la parte de la parte frontal del envase. Bueno, el 2492 habla sobre los, los sellos, que dice que exceso de sodio, exceso de azúcares, de grasas trans y demás. Y esta ya es todo el rotulado nutricional que debe declarar la parte nutricional. También pues establece cómo expresar y calcular lo que es la declaración obligatoria de exceso de azúcares, sodios, grasas saturadas y demás. Entonces, esta parte es importante. Aquí el rotulado frontal pues le permite al consumidor identificar si es un alimento que tiene exceso de azúcar, de sodio, grasas saturadas, grasas trans, y eso va pues obviamente en los sellos que ahora ya no son circulares, sino son octogonales. ¿Listo? Entonces ya eso depende. Entonces, ¿cuál era la tarea? La tarea ya la última tarea, la última parte que les voy a mostrar, voy a puchar esto por acá. La última partecita hablábamos de que em, íbamos a hacer un diagrama de procesos, ¿cierto? Un alimento.
Y en cada etapa íbamos a identificar cuál es la reglamentación o normativa que se debe cumplir solamente para esa etapa. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde tenemos la etapa de transporte de alimentos. Entonces está la resolución 2505 del 2004, donde reglamenta toda la parte de cumplimiento de vehículos para transportar carne, pescados o cualquier alimento que puede ser altamente perecedero. Entonces, en ese orden de ideas, voy a poner esto por aquí bajito para tener en cuenta la normativa al lado. Tenemos un diagrama de procesos para lácteos. ¿Listo? Recuerden que lácteos pues es un alimento altamente perecedero. Entonces, aquí pues bueno, voy a poner grande mientras. Yo creo que ahí se ve mejor. Listo. Entonces tenemos que este proceso de lácteos es un proceso que es de mucho cuidado y tenemos varias etapas. Este es un proceso muy sencillo. Cada etapa inicia desde la recepción de la leche, sigue la higienización, desnatado, estandarizzación, que aquí nos están diciendo que debe tener tanto contenido de materia grasa y tanto contenido de porcentajes sólidos. La concentración, pues ya es cuando pasa por una pasteurización. Entonces ahí nos dicen que primero tiene un precalentamiento, luego pasa un pasteurizador, tiene dos temperaturas, dos choques térmicos y la idea es que salga con una concentración de sólidos al final. Se homogeniza, se pasa a una cámara spray donde la leche se atomiza de 10 a 100 micras y completa con un porcentaje sólido de salida. Y aquí hay una lesitinización, secada de vibrofluidizadores y termina con el envasado. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes puedan entender para cada etapa que se necesita. Entonces, en la recepción de la leche. Obviamente, si es leche, ¿qué normativa vamos a tomar? Pues la normativa de lácteos. La normativa de lácteos, ¿cuál es? La 616. Voy a poner un poquito aquí arriba. Entonces tenemos la normativa, el decreto 616, donde establece el reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se tenga el proceso, envase, transporte, comercialice y expende en el país. O sea, que podemos decir que este decreto 616 aplica a toda todo el proceso de lácteos que tenemos acá. ¿Listo? Tenemos también el decreto 1880, donde dice que establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de inocuidad para la leche y los productos lácteos destinados para tal. Entonces aquí tenemos los requisitos sanitarios. Entonces, entre los requisitos sanitarios, cómo se debe ser la higienización de la leche, cómo se debe recibir la leche. Obviamente tenemos parámetros físico-químicos que tenemos que cumplir. Y también pues la calidad composicional, entonces porcentaje de grasa, proteína, la parte microbiológica de la leche. Entonces aquí obviamente no podemos perder de vista la resolución 2674. La resolución 2674 me ayuda a indicar cómo debe ser la infraestructura, cómo debe tener los equipos, cómo deben ser las áreas y demás. Entonces, esa parte pues aplica para toda el área de transformación. ¿Listo? Entonces, debemos tener en cuenta que para cada una de estas etapas está la resolución 2674. En la recepción de la leche iría la parte de resolución 2674 de la infraestructura, de cómo debe ser el área, cómo debe estar aislada, cómo debe conectar a la siguiente área y demás, cómo debe ser el flujo tanto de la materia prima, cómo debe ser el flujo de los manipuladores de alimentos, de cómo deben de pasar de una área a la otra. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Tenemos la higienización. Entonces, en la higienización, pues aquí nos dan los parámetros físico-químicos con que la leche debe entrar. Entonces debe tener un pH, una temperatura, un porcentaje de acidez, ¿listo? Porcentaje de pronto higiene, que no debe tener partículas. Entonces, eso podría ir en el decreto 80 o 1880, que es la parte técnica sobre los requisitos sanitarios. Entonces, pues va mucho la higienización.
El desnatado y la estandarización iría también en la decreto 1616, ya que ellos hablan sobre la parte de procesamiento. Entonces, el procesamiento, entonces aquí el decreto 716 me dirá cuáles son las partes de procesamiento que se debe tener en cuenta. Y aquí en la parte de envasado también va el decreto 616. Y en envasado también va la ley de etiquetado. Entonces va la resolución 810 de etiquetado, sería la 2492 y la 810 que también aplica para el envasado. Entonces fíjense que aunque es un proceso que es toda la parte de leche, dependiendo de cada una de las etapas, asimismo se debe aplicar una parte de la etiqueta de la normativa. Entonces, si estamos hablando de lácteos, pues hay una normativa de lácteos. Si estamos hablando de panaderías, harinas y demás, pues tiene que estar acompañada tanto de la resolución 2674 como de la parte de riesgos, la 719, la ley de etiquetado, que sí o sí va para la parte de la tabla nutricional de etiquetado, la parte de almacenamiento. O sea, aquí no dice nada de almacenamiento porque termina en envasado, pero si nosotros seguimos el diagrama de flujo, pues después de envasado que sigue almacenamiento y después sigue transporte. Tanto para almacenamiento como para transporte hay una norma que aquí me la está diciendo. Aquí dice que transporte de alimentos está en la resolución 2505 del 2004. Entonces, y para almacenamiento también. Entonces, es importante tener en cuenta cada una de estas normativas. Entonces, eh, eh, desde la vez pasada que hicimos la CIPA, la sesión, yo les decía que importante que fueran identificando la normativa propia para cada alimento, que la fueran consultando. La normativa está para consultarla, está para mirar qué se debe llevar para cada una, qué debemos tener en cuenta y demás. Entonces, pues era el ejercicio, quería hacer el ejercicio con ustedes, que pues me dijeran cada uno pues qué línea de proceso estaba manejando y hacer el ejercicio con cada una de las normativas, que se podía identificar para cada una de las etapas y demás. Entonces, básicamente la actividad consistía en esos tres puntos que ya los desglosamos en cada una de las estaciones de las IPAs. Entonces, en el paso 2 hablábamos sobre la FCC 22000, que a eso le dedicamos la sesión 1. En la sesión 2 hablamos sobre las condiciones de requisitos higiénicos de fabricación, que era capítulo 4, 5 y 6. Y en esta, pues, era la parte de identificar esa normativa nacional, que es muy amplia para los procesos de alimentos y demás. Entonces, pues quería recordarles que nunca dejen de lado la normativa. Ustedes saben que hay una normativa para cada proceso, que la estén consultando, que la estén revisando, porque es muy importante que la tengan a mano y que la comparen junto con los procesos que ustedes manejan a cada uno. Ustedes se dan cuenta, aquí en cada etapa, pues me dan unos límites, unos rangos que deben de tener. Entonces, pues esos rangos y esos límites van de acuerdo a lo que dice la normativa. Si la normativa dice que el pasteurizado debe hacerse a tal temperatura en tal tiempo, así debe hacerse. Si la concentración de leche debe hacerse a tanto porcentaje de sólidos totales, dependiendo de la norma, lo que diga, así debe hacerse. O sea, esos límites críticos, esos rangos, esas variables que debemos controlar van muy de la mano de la normativa. Yo no me la estoy inventando. Yo no digo, es que la leche, yo ya sé que los organismos patógenos los podemos eliminar por encima de 70 grados centígrados, pero tenemos que ir a la norma, realmente qué dice la norma para pasteurización de leches y dependiendo de qué producto, porque obviamente la pasteurización varía dependiendo si va a ser leche solamente, o si va a ser yogur, o si va a ser kumis, cómo vamos a manejar esos datos. Entonces tenemos que ir a la reglamentación técnica sí o sí, porque no podemos poner valores y variables porque me parece que es así. Todo ir acompañado de la normativa. Entonces, la resolución 2674 es muy general y es obviamente muy importante, pero también es muy importante la reglamentación técnica, los parámetros físico-químicos, los parámetros microbiológicos también hay que tenerlos muy en cuenta para poder hacer aquí
pues mis tratamientos. Recuerden que la pasteurización va muy de la mano de los, de las, de los riesgos microbiológicos. Y yo estoy, ¿cómo hago para saber que una buena pasteurización están haciendo? Pues haciendo un muestreo microbiológico a la leche. Si la leche me sale dentro de los rangos que debe estar, estoy haciendo un buen tratamiento. De lo contrario, no. Entonces, recuerden que esa normativa me ayuda a hacer seguimiento también, me ayuda a hacer controles también, me ayudan a tener esos variables, esos rangos microbiológicos que se manejan para cada uno de ellos. Eh, para las formulaciones también me ayuda bastante. Recuerden que hay unos riesgos en alimentos, entonces si ustedes se van a la resolución 719, donde está la tabla de clasificación de alimentos por riesgo, van a decir, bueno, si es yogur, qué tipo de yogur es, si es yogur dulce, semidulce, si es natural. O sea, hay que tener en cuenta todo eso, dependiendo de la viscosidad del producto, si es un yogur que es muy fluido o no es tan fluido, es un poquito más espeso. Entonces, ¿cómo lo cataloga la norma dependiendo de qué tipo de producto estamos manejando? Teniendo en cuenta viscosidad, concentración de sólidos, porcentaje de acidez. Todos esos parámetros son muy importantes y la norma lo determina. Entonces, todo lo que nosotros hagamos aquí en el proceso debe ir acompañado de la normativa. Y me, la normativa es la que me da la base para poder hacer mis seguimientos, mis controles, mis formulaciones y mi producto. Entonces, chicos, los invito a que revisen la normativa, a que la busquen. Yo sé que no toda está subida dentro de las referencias bibliográficas, pero sí a que las consulten, las, las, las lean. Si tienen un proceso en específico que ustedes quieran manejar, busquen sobre esa normativa. Entonces, en el CIPA pasado hablamos de cada una de sus normativas, entonces ténganlas presentes en cuenta y también tengan presente que las normativas cambian mucho, entonces deben estar vigentes. Ahorita el INVIMA trabaja con unas normativas que no son muy actualizadas, o sea, no actualizadas en el momento que digo que de pronto son normas del año del 2002, 2003, que ya son, llevan tiempo, pero no han sido actualizadas y de pronto están todavía vigentes. Entonces, si el INVIMA me dice que esa normativa del 2002 está vigente porque todavía estamos trabajando con ella, no hay ningún inconveniente. O sea, toca estar pendiente de pronto si tiene alguna actualización y demás, pero la norma siempre va a estar vigente. Es como el decreto 3075. El decreto 3075 está vigente, solamente que le hicieron actualizaciones a unos parágrafos, a unos artículos y que entró en vigencia la resolución 2674, pero nos podemos seguir basando en la 3075 en ciertos rangos y en ciertos puntos muy pendientes que tenemos. Entonces, chicos, eso era lo que quería terminar de hacer para que ustedes lo tengan presente, que la normativa siempre está muy presente en todo lo que hagamos con alimentos, porque igual cuando INVIMA o la Secretaría de Salud o cualquier otra entidad de vigilancia vengan nosotros a hacernos auditoría, nosotros tengamos la base de soporte de que lo que estamos haciendo está legal, está en papel, está en la norma y que todo pues lo tenemos bien montado y bien estructurado. ¿Listo? Entonces, básicamente pues esta sesión era cortica porque básicamente era más como una charla con los estudiantes de qué normativa tenían dudas, de pronto de su proceso que tenían dudas, de algún alimento o demás. Pero entonces cualquier cosa, pues ustedes saben que me pueden escribir por Teams y pues ahí estaremos pendientes. Les recuerdo que esta fase 3 tiene proctoring, entonces yo ya acaté con los estudiantes que tuvieron inconvenientes. De todas formas, si se les siguen presentando inconvenientes, por favor me escriben, porque obviamente si ustedes no tienen instalado el proctoring no van a poder hacer la evaluación de esta fase 3. ¿Listo? Entonces, nada, los invito a que consulten las grabaciones. Yo se las estoy dejando allá en el correo interno del curso. Consúltenlas, revísenlas, para que cuando ya vayan a hacer el cuestionario, pues ya tengan mucho más claro eh, el tema, la temática y demás. Entonces, bueno, muchachos, no me demoré mucho, fueron 20 minuticos. Espero que sea fructífera y cualquier cosa estaré al tanto.
Entonces les deseo una feliz noche.